Hola, Tatiana. Listo, chicos, ya tenemos 20 personas. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Buenas tardes para todos. ¿Cómo van? ¿Cómo les fue con ese trabajo del fin de semana? Quiero que me Bien, cuenten. Bueno, chicos, ya quedó, el link ya quedó puesto, quedó hoy hasta medianoche. Entonces, pues nada, ahí quedó el link para colocar. Ahí recuerden que es la línea de tiempo. Recuerden que es lo de lo de los videos que estaban viendo, lo de los videos de Hanna Barbera, de Disney. Y lo otro que hacía falta, se me fue la paloma que era, ¿alguno me acuerda? trauma, trauma, ¿cómo se dice? Taumatropo. Trauma, eso. ¿Listo? Entonces, eso era lo que había que entregar como evidencia de la semana pasada. ¿Listo? Y son los tres primeros puntos de la guía, literalmente. Entonces, hoy les quiero contar, les voy a mostrar otra cosa que hace parte de todo este trabajo, que es lo que estamos haciendo en animación. No sé si dentro de lo que ustedes leyeron sobre los 12 principios de animación de Disney. ¿Listo? Resulta que eh, es como, son técnicas más o menos que se aplican a la animación que hacen que las animaciones queden más fluidas y que se vean mucho más interesantes y más creíbles. Entonces,
pues les voy a mostrar, les voy a explicar más o menos una por una y pues la idea es que ustedes después ya les explico cómo es el trabajo. Ya tengo la guía armada, ya yo creo que ahorita se las cargo de una vez y les voy a explicar los siguientes puntos que vamos a trabajar con la guía y para incluir lo de las técnicas de animación, las 12 técnicas, principios de animación de Disney. ¿Listo? Entonces, pues les voy a mostrar aquí más o menos en qué se basa esta carreta. Todo eso estaba en un libro, que no sé si dentro de lo que ustedes leyeron, me imagino que les aparece. Eh, no son como, el libro no lo escribió como tal Walt Disney, sino que el libro lo escribieron después. Les voy a compartir pantalla y listo. Entonces, el libro se llama The Illusion of Life. Entonces, pues se los voy a colocar ahí en el chat igual, para que si lo quieren buscar, es bien interesante, porque simplemente es como las bases que se tienen en la animación, y no solo en 2D, sino todo lo que hay ahora de 3D y de realidad aumentada y todo ese carreta, viene por defecto esto. ¿Listo? Este video y estas páginas que les estoy mostrando, ahorita se las voy a cargar en la plataforma para que lo revisen, para que las puedan ver sin lío. Entonces, básicamente los 12 principios son simplemente como unas técnicas, unas cosas que yo hago que puedo utilizar dentro de la animación, buscando que sea más creíble y buscando que tenga un mejor efecto en el público. Eso es lo que yo hago con los 12 principios, o eso es lo que hacen los 12 principios. Y aplica a cualquier técnica de animación, que el miércoles, la sesión que vamos a tener el miércoles, va a ser sobre técnicas de animación. Entonces, quería que primero viéramos los principios para que después cuando vean las técnicas ustedes empiecen a aplicar cosas dentro de eso, dentro de las técnicas que vamos a utilizar. Bueno, entonces los 12 principios, ¿cuáles son? Estirar y encoger, anticipación, puesta en escena, acción directa y pose, sobreposición, overlapping, easy in, easy out, desaceleración de entrada y salida, arcos, acción secundaria, el timing, exageración, solidez y appeal, que es apariencia. Entonces, básicamente es esto. Estirar y encoger, squash and stretch. Entonces, básicamente es lo que nosotros vemos en la animación que a los muñequitos les pasa. Se estiran y se encogen, ¿sí? Entonces, este principio es el primero y es de los más utilizados, pues buscando también de cierta forma que el personaje que se está animando sea más amigable, sea más cómico en cierto punto. Entonces lo logro con este principio de estirar y encoger, squash and stretch. ¿Listo? Ese es el primero, sencillísimo. Anticipación. Este es bien interesante porque es que marca este principio. Cuando va a haber un movimiento, cuando va a haber alguna acción del personaje o de algo, miren que los ejemplos que les estoy mostrando es que los están haciendo con una caja. Entonces, imagínense si lo pueden hacer con una caja de ahí para adelante con cualquier personaje, todo lo que se puede lograr. ¿Listo? Anticipación, ¿qué es? Cuando yo tengo un movimiento, cuando yo voy a hacer un movimiento, siempre hay un movimiento anterior a ese movimiento. Entonces, por ejemplo, si mi personaje va a disparar una flecha, él no coge simplemente y hace así y dispara la flecha, ¿cierto? Él tiene que hacer un movimiento donde se impulsa para tomar la fuerza y luego sí disparar. Ese movimiento anterior es el movimiento de anticipación. Eso es lo que marca ese principio de anticipación. Antes es como un movimiento posterior. Ahí ustedes lo ven en la cajita. La caja se va a caer, pero antes de caerse, como que toma impulso. Eso es anticipación. ¿Sí? Y esto hace que la dinámica de la animación sea mucho más fluida. ¿Claro? Ese es sencillo. La puesta en escena o staging simplemente es el escenario, ¿sí? Son cosas que yo tengo que tener en cuenta alrededor de la escena, ¿sí? No solamente el personaje puesto ahí, sino todo lo que pasa alrededor de ese personaje. Eso es el staging. Entonces, pues ahí hay luces, ahí hay iluminación, hay cómo van a ser las sombras, cómo va a ser el texturizado. Eso es lo que yo hago en esa puesta en escena. Todo lo que va a acompañar al personaje que está haciendo la acción. Si ustedes se acuerdan de Walt Disney cuando hablaba de la cámara del multiplano, los personajes están en capas diferentes, igual que como yo trabajo en Illustrator o Photoshop. Entonces, mi capa posterior, mi capa atrás es la que tiene el escenario.
Entonces, eso es esta puesta en escena. ¿Claro? Acción directa o pose a pose. ¿Qué significa eso? Pues sencillo, acción directa es cuando yo voy a animar un movimiento. Entonces, miren acá se ve como más sencillo. Straight ahead es acción directa, donde yo hago simplemente los puntos intermedios. Y pose a pose es donde yo simplemente llevo el personaje al siguiente nivel. Son las dos cosas que yo tengo en cuenta ahí. Acción directa o pose a pose. Generalmente se utilizan las dos al mismo tiempo, ¿sí? Generalmente cuando yo estoy trabajando, pues utilizo animando, se utilizan las dos, se mezclan las dos cosas. ¿Listo? Entonces, pues esas son las dos, es lo que dice este principio, acción directa o pose a pose. Miren que siempre va a aplicar, así yo tenga animación en 2D, así tenga animación en 3D, con cualquier técnica de las que yo esté utilizando, se van a aplicar estos principios. Ustedes se van a dar cuenta, pues ahorita que van a hacer ejercicios y después cuando vamos a hacer acción 3D, que por ejemplo el 3D, el software de 3D, este movimiento de straight ahead donde voy mostrando los cambios, lo hace automático. Yo simplemente, casi que lo que yo hago en 3D es un pose a pose. Le digo acá, le digo que está acá y le digo que está acá. Y el software lo que me hace es generar los puntos intermedios. Entonces, ahí se empiezan a mezclar las cosas frente a esto. Acción continuada o superpuesta. Flow through and overlapping. Bueno, sobre superpuesta, superposición. Básicamente es esto que muestra este personaje. Entonces, cuando yo tengo el personaje y hago un movimiento, no sé si ustedes tienen en cuenta eso en los dibujitos, en las caricaturas que a veces vemos, cuando se hace el movimiento, lo demás llega con él también. Yo muevo la mano y el resto de la mano igual llega, ¿sí? Miren que es algo que a uno le pasa, uno hace un movimiento así, generalmente pues llega primero esto y después llega el resto de los dedos, así yo no lo vea. Eso es acción continuada, ¿sí? Esa es la acción continuada. Y la superpuesta, la superposición, ¿qué es? Por ejemplo, si el personaje está saltando, si el personaje hace un salto, cuando el personaje va cayendo, yo no coloco los dos pies al mismo tiempo. Yo coloco un pie y luego coloco el otro, porque así generalmente uno cae, ¿sí? Es un impulso para suavizar el golpe, por así decirlo, para que no reciba el golpe todo el cuerpo. Entonces, eso es lo que es la superposición. Cuando los movimientos van y son continuos, pues tienen que llevar un movimiento anterior que va a ser superpuesto al principal. Eso es el principio de superposición. Si, chicos, si en algún momento tienen preguntas o no queda claro cualquier punto, me dicen y yo se los intento explicar mejor. Easy in, easy out. Entradas lentas y salidas lentas. Este es súper sencillo. Cuando un personaje se va a mover, y eso nos aplica también en la vida real. Cuando yo voy a arrancar a correr, yo arranco más lento antes de coger el movimiento rápido y cuando voy a llegar empiezo una desaceleración. Eso es lo que se muestra acá. Hay más cuadros, hay más dibujos al inicio, menos dibujos en la mitad y otra vez más dibujos al final para que el movimiento sea lento en la entrada y lento en la salida. ¿Listo? Ese es el principio de easy in, easy out. Y obviamente pues esto me da una sensación de natural y orgánica, donde todos los dibujitos se van a ver mucho más reales. Todos estos principios lo que buscan es hacer que las animaciones que nosotros veamos se vean más reales y pues por ende más, que yo las capte, el cerebro las capte más naturales. El principio de arcos. Generalmente cuando uno hace, cuando hay animación o los movimientos que uno hace, siempre van a describir un arco y pónganse en hacerlo ustedes también. De hecho, parte de uno de los ejercicios es eso, que ustedes van a tener que representar, grabarse representando algunos de los principios de animación. Entonces, cuando yo hago cualquier movimiento con mi cuerpo, con esto generalmente no es una línea recta, yo estoy marcando un arco, no tan sobrepuesto, algunas veces más plano, pero siempre hay un movimiento arco, circular. Entonces, ese es ese principio de arcos. Las cosas, los movimientos son mucho tienden a ser en esa forma circular
Pues porque así son más naturales. Entonces, este principio lo que pretende es como crear copiar esa naturalidad para dársela a los personajes que hacemos animados. ¿Listo? Acción secundaria. Entonces, yo puedo aplicar una acción, miren acá la acción de la cajita, es secundaria a la acción principal. La acción principal es este personaje, pero hay una acción secundaria, ¿sí? Entonces, esto lo que se busca es tener otro tipo de reacción o reforzar la acción principal que está haciendo el actor, ¿sí? Entonces, por acá hay otro video que se muestra más chévere. Ahorita que yo les voy a copiar estos videos de acción secundaria. Esto. Si ven cuando, miren aquí sencillo, no sé si se alcanza a ver. Cuando la lámpara salta, la parte de arriba de la lámpara hace este movimiento también. Entonces, es una acción secundaria de la principal. ¿Listo? Entonces, esas son acciones secundarias. Y el cordoncito acá que tiene la lámpara también se mueve. Eso es una acción secundaria. Una pregunta, o sea que cuando hablamos de una acción secundaria puede ser como referirnos siempre a un tipo de rebote. A un tipo de rebote, ¿cómo así? Pues sí, porque es que digamos, si vemos la lamparita, lo que usted dice, lo que él hace con la casa es como si fuese un rebote, como que se va hacia atrás y se devuelve. No sé si me está haciendo Exacto, entender. exacto. Pero entonces, mira que de la lamparita, el cuerpo no se está estirando, es simplemente la cabeza, como que, qué pena, viene de esa acción principal y lo que hace es reforzarme la acción principal que está haciendo el cuerpo de la lámpara. La cabeza lo que hace es como hacer que sea más creíble que el salto está haciendo el rebote. Eso funciona. Ok. Pero también, mira aquí, este movimiento del cordoncito, ¿sí ves? El cordón no tiene nada que ver con la lámpara y el cordón está reaccionando ante el movimiento de la lámpara. Esa es una acción secundaria a la principal. Entonces yo las uso para reforzar el movimiento principal. Ok. ¿Listo? Entonces, ese es otro principio. No quiere decir que cuando yo haga una animación yo tengo que aplicar todo esto, porque es imposible y es dependiendo también de la animación que yo esté haciendo. Pero pues en teoría uno debería empezar a utilizar estos principios, estas cosas para hacer todo lo que haga animación. Y más ustedes, por ejemplo, que ahorita estamos viendo esto, pero después van a hacer van a hacer animaciones en After Effects, van a hacer animaciones en Maya, en 3D. Entonces, todos estos principios básicos yo tengo que copiarlos allá, ¿sí? Hay cosas que hacen que las animaciones sean más fluidas. A mí me gusta, por ejemplo, el de anticipación, porque a veces uno cree que no, pero resulta que cualquier acción que yo vaya a hacer siempre tiene un movimiento anterior, algo que anticipa esa acción y que hace que se vea más real. ¿Sí? Lo que les digo del arco, yo no simplemente cojo y disparo, yo tengo que coger y tomar y abrir el arco para que tenga para que se vea que voy a dispararlo. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir anticipación. Bueno, el siguiente es el timing. El timing es simplemente el muestreo del tiempo. Entonces ahí ustedes lo ven acá. Si yo tengo un buen timing, pues hago que los videos se vean más fluidos o más lentos o más rápidos. Entonces, tener una buena secuencia del tiempo afecta un montón la animación, ¿sí? Hace que sea más creíble o no. Por ejemplo, si ven que el de abajo se ve como más chévere, por así decirlo, se ve más entretenido, es más agradable a la vista. Se dobla, ¿no? Sí, porque se dobla, exacto, porque tiene uno de los principios anteriores y hay más cuadros. Si ven acá, acá está haciendo lo de la aceleración, que arranca despacio, se acelera y llega lento. Entonces mira que acá está aplicando varias cosas, pero todo eso lo llevo a la cantidad de cuadros. Si ven, miren que están utilizando el mismo espacio y el mismo tiempo, y el de arriba se ve mucho más recto, ¿sí? El movimiento es mucho más lento y no se ve tan chévere. Eso es lo que yo logro con el timing. Pues el timing, Pero no señora. entiendo, o sea, no entiendo exactamente, o sea, ahí están mezclando varias cosas, ¿no? Ese Sí. timing no funciona solo. No, no funciona solo. Yo no puedo hacer simplemente timing cuadrando tal cosa, esto no. Es una unión de varios principios. Ok. Lo que más me marca el timing es el tiempo de animación, o sea, que el tiempo de animación que yo esté haciendo sea correcto, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, acá.
¿sí? El tiempo lo que me hace es que el copo de nieve no caiga de una vez plano, sino que vaya vaya a su tiempo, que sea más Mm, creíble que es un copo de nieve, ¿sí ven? Mientras que la hoja que está cayendo con él, ¿sí ven que cae un tercer objeto acá? sí, ¿Sí ven? Como no sé si era una bomba, una esfera. una esfera, entonces cae rígido. Eso es lo que me da el tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues estoy buscar que sea también como, no sé, que sea creíble. Eso es lo que busca el Ah, timing. ¿y más o menos de cuántos dibujos hablamos para hacer eso? Ya vamos para allá, ya les explico el tema de los dibujos porque hay una referencia en cuanto a cuadros por segundo. Entonces, Ajá, ya ahorita les explico eso. ok. ¿Listo? Otro principio, exageración. ¿Sí? Eso es algo que yo puedo utilizar también dentro de los dibujos animados y es exagerar los dibujos. Entonces, el exagerar los dibujos, ¿sí? Me hace que sean divertidos, ¿sí? Eso es el principio de exageración y también es válido utilizarlo. Y por eso les digo que no siempre yo tengo que aplicar todos los principios, es dependiendo de la historia que yo esté contando, tengo que revisar cuáles voy a utilizar, ¿sí? Y generalmente, por ejemplo, en todos los movimientos, todo tipo de animación, todos los movimientos tienen una anticipación. Hay un movimiento anterior que le da la fuerza al siguiente movimiento. Entonces, hay principios y hay cosas que sí por defecto están incluidas en todos. Pero pues, por ejemplo, acá de exageración dependiendo de lo que yo vaya a hacer. ¿No? Hablando de los que sí o sí están, aparte de la anticipación, ¿cuál otro podría ser? Mm, eso es parte de la tarea. Ah, sí, claro. Claro, ese es uno de los puntos porque tú tienes que analizar Cuando qué no es, sabe eh, responder, ¿cómo? cuando, ¿Qué dijiste, Lady? No te entendí. que cuando no sabe responder una pregunta. No, eso es algo que les voy a dejar de tarea. Por ejemplo, algo que siempre está en animación, que se usa bastante, es el squash and stretch, el de estirar y encoger. Ese se Ok. utiliza bastante, anticipación, el del tiempo siempre va a estar, pero ya ahorita les explico el tema de los cuadros y verán que siempre el timing se va a utilizar. Los arcos, todos los movimientos, utilizarlos en arcos por defecto. Ya si yo no quiero utilizar, por ejemplo, entradas y salidas lentas, también es posible porque mi animación no lo requiere. Este tampoco. Miren que el de acción continuada, va mucho a caricaturas. Sí. Si yo tengo una animación más realista, pues no tengo que utilizar este de acción continua. ¿Sí? ¿Qué otro, por ejemplo? La puesta en escena siempre va a estar porque va a haber un escenario, aunque depende de lo que yo esté animando. Yo puedo contar una historia con una esferita saltando en un espacio en blanco. Yo puedo llegar a contar una historia. Entonces el stage, toda la escenografía, pues va a pasar no va a ser tan relevante. ¿Sí? Profe, Mm. Señor. una pregunta. Las primeras caricaturas, digamos, como los Simpsons, que antes se veían como todos mentones y todo eso, ¿en qué programas o cómo los hacían? O sea, ¿cómo los desarrollaban? A mano. ¿Todo era a mano? Ellos tenían que dibujar cada fotograma Cuadro por a cuadro. mano y después los Y los pintaban. fotografiaban uno por uno, ¿no? Sí, señora. No, Ya ahorita hablamos de eso. antes. Ahorita les vamos a hablar de eso. Eso está dentro de las técnicas. Pues hay animación tradicional 2D. Ah, profe, Entonces, pues yo una vez vi como, sí, como que hacían unos muñequitos y era todos en fotos. O sea, se movía, digamos, van a hacer una toma y movían era el muñequito. Ahí tomaban una foto, movían el Pero muñequito. antes de eso, de las fotos, había uno que era como en un rollo, que giraban rápido a mano en los dibujos realizados. Y si al director no le parecía bien, tenían que volver a dibujar todo. volver a dibujar todo. Eso está dentro de las técnicas y eso lo vamos a ver el miércoles porque ustedes van a tener que aplicar o van a hacer ejercicios con estas técnicas, ¿sí? Entonces, hay stop motion, hay pixelación. Lo que dice Gerson es stop motion, que va moviendo los muñequitos, pero pues ya ahorita vamos para allá. Pero terminamos aquí estos que me faltan dos. La solidez ¿qué hace o qué implica este principio? Que yo tengo o la idea es buscar el 3D de los objetos, ¿sí ven? Buscar que los objetos se vean en 3D, que tengan profundidad. Entonces, hay animaciones que son totalmente planas, pero cuando yo empiezo a utilizar esto y empiezo a hacer que los dibujos tengan un cierto volumen, también empiezo a tener más realismo dentro de las imágenes, ¿sí? Y
es muy sencillo de utilizar, porque yo lo que hago es, ¿se acuerdan que yo les explicaba en Illustrator luces y sombras? Cuando yo aplico luces y sombras, solo con eso ya genero sensaciones de profundidad y de volumen. Eso es más sencillo de utilizar por este lado. Ese es el principio de solidez de Solid Drawing. Y el appeal es la personalidad y el atractivo. Pues que cada personaje, así sea feo, tiene que tener una descripción, ¿sí? Cada personaje tiene que no sé, no está suelto. Todo lo que compone el personaje tiene su razón de ser, ¿sí? Entonces tiene una apariencia predefinida y tiene unas características predefinidas. Y pues muchas veces tiene su personalidad también definida. Eso es el appeal. Es hacer que los personajes tengan estas propiedades, estas características, lo que hace que la animación sea un poquito más realista. O sea, no tanto realista, que uno se coma el cuento y que uno la vea como algo interesante. Eso es lo que busca eso, porque la animación no toda tiene que ser realista, pues, sino que yo me sienta atraído, que la sienta como algo interesante de ver. ¿Listo? Entonces, todos estos principios lo que hacen o lo que buscan es eso. Esos son los 12 principios de animación de Disney. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Digamos, usted no nos va a enseñar cómo, no sé si se les dice técnicas para que aprendamos a dibujar, porque digamos, en mi caso, yo no soy capaz de dibujar algo si no veo la imagen. Entonces, que sea yo misma la que cree el diseño, ¿usted nos enseña? Pues voy a mirar, porque mira que yo soy pésimo dibujando. Yo soy malísimo en el computador, yo logro hacer muchas cosas y me funciona, pero dibujar a mano, a mí no me funciona. Entonces, yo creo que les puedo buscar unas cosas de técnicas y les explico. ¿Me acuerdas? En la siguiente sesión y reviso y a ver si les puedo explicar algunas de esas cosas para dibujar. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, esos son los 12 principios básicos de animación. ¿Listo? De Disney. ¿Qué vamos a hacer con esos principios? Bueno, dentro de esto hace parte de un video que no se los puse, ahorita se les va a copiar el link, donde explican también puntualmente los 12 principios y van dando ejemplos. Y todo lo hacen con ese cuadrito. Simplemente van mostrando cómo va cambiando el cuadro. Entonces, viendo eso, pues vamos a la guía. El primer punto de la guía, sencillo, ya lo hicieron. La historia de la animación es la línea de tiempo. Esto ya lo buscaron, ya es lo que tienen que cargar hoy. Segundo punto de la guía es el taumatropo, que también ya lo tienen, ya creo que lo tienen listo. Recuerden que deben subir fotografías del proceso de creación y pues el video final del movimiento del cosito. La actividad 3 era analizar los 4 videos que les subí sobre dibujos animados y pues hacer las infografías marcando como qué fue importante de cada uno de esos estudios, qué fue lo más importante de Walt Disney, de Hanna-Barbera, de los nuevos estudios. Eso es lo que quería que hicieran con esto. Hasta ahí era la entrega del fin de semana, la entrega de la semana pasada, que ya les subí el link para que lo subieran ahí. La actividad 4, el flipbook, que creo que ya varios han adelantado. ¿Qué me interesa también con este flipbook? Recuerden que quiero que quede documentado cuál es la idea y la sinopsis, solamente eso. Recuerden que es una idea que ustedes crearon, es una idea nueva, ¿sí? No se vale utilizar dibujos anteriores o cosas que han pasado. Por ejemplo, no sé, Laura me escribió que ella, antes de explicarles esto, ella había empezado a dibujar. Entonces, lo que hicimos fue que los dibujos que ya tenía no los iba a perder, sino que iba a plantear una nueva historia. Entonces, desde el punto donde ya había dibujado, plantear una nueva historia, pero sí quiero que quede escrito la documentación, ¿sí? Quiero que si pueden, tomen fotos del proceso de creación y pues debe quedar el video al final pasando el flipbook para ver cómo se ve. ¿Listo? Hasta ahí la actividad 4. Esto ya lo sabíamos. Actividad 5. Entonces, vamos a utilizar los 12 principios de animación, ¿cierto? Ya los estamos viendo. Y ahorita les coloco el link para que los revisen. ¿Qué quiero que hagan? Cada uno se tiene que grabar explicando, escogen 6, los que quieran de ahí. Y tienen que explicar los dibujos, cómo funcionan, cómo hacen el principio.
casi que tienen que actuar. Lo que yo estaba haciendo ahorita, si voy a hacer anticipación, entonces a explicarlo y pues explicarme cuál es la aplicación de ese principio en video. Se tienen que grabar aplicando los principios y pues mostrándomelos, cómo funcionarían. Escogen 6 de los 12. Esa es la actividad 5. La actividad... Uy, aquí me quedo mal. Ya ahorita corrijo. La actividad 5 y la actividad 6 sería que yo quiero que ustedes busquen ejemplos de esos 12 principios. En todas las películas que han visto, que están por ahí en internet, entonces quiero que busquen ejemplos para cada principio, ¿sí? Entonces me van a mostrar simplemente, no sé, toman un pantallazo o hacen un corte, me dicen, listo, lo pegan en Word y explican, acá se aplica el principio tal, 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 tal. Entonces quiero que busquen ejemplos, un ejemplo por cada uno de los principios en películas en 2D, 3D, donde quieran. No hay lío con eso. Ese es el punto 6 de la guía. ¿Claro? El punto 7 y el punto 8, que quedan duplicados acá, son cosas que vamos a trabajar con las técnicas de animación que vamos a ver el miércoles. ¿Listo? Entonces, no sé si quieren revisar, si quieren ir leyendo sobre esto, pero pues el miércoles les explico un poquito más sobre estas técnicas y después es hacer el ejercicio con esas técnicas. Literalmente el último ejercicio es coger una de las técnicas de animación y ustedes tienen que plantear, hacer una historia utilizando una de las técnicas que vamos a ver ahí. Obviamente hay unas técnicas que es mucho más sencillas que otras y ya, eso es lo que les voy a explicar. ¿Cuál sería una técnica más fácil? ¿Cuál sería más complicada? ¿Cuál les funcionaría para esto y cuál es para aquello? ¿Claro? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? Profe, en el Flippic, Flipbook. bueno, en ese sí, señor. Profe, en ese no se puede tomar digamos, un cuento y No, hacerlo, o sea, dibujarlo. no, yo O les sea, había dicho desde la vez pasada que quería que ustedes plantearan historia, ¿sí? Porque eso es, el flipbook, a mí no me interesa que copien y hagan dibujitos, hubieran hecho una cosa con rayitas y palitos y ya. Parte del trabajo es que ustedes creen, ¿sí? Que ustedes empiecen a crear contenido. Entonces, tenemos que dejar de copiar o por eso les pedí que fuera como una historia nueva. Por eso tienen que colocar la idea y la sinopsis. Por eso cuando empecemos a hacer los ejercicios con las cosas de principios de animación, va a ser una historia que ustedes tienen que plantear, ustedes tienen que escribir, tienen que plantear historia. Entonces, esa es la idea de eso. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Laura? Laura, antes de que yo les dijera eso, cuando yo les hablé del flipbook, Laura me dijo, yo ya empecé, ya hice dibujos basándome en Cenicienta, no me acuerdo, un dibujito. Entonces, pues la idea es que, para que ella no perdiera el trabajo inicial que hizo, hasta donde hizo bien, pero tiene que cambiar la historia y empezar a contar otra cosa. Pero pues la idea es eso, la idea es que ustedes hagan y creen cosas nuevas, planteen algo nuevo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? Ya en un momento voy a corregir lo de los que me quedó ahí duplicado los números de las actividades y les subo la guía para que puedan empezar a trabajar y les subo algunos links de los principios de animación a la plataforma. ¿Listo? Para que empiecen a trabajar los siguientes 2 puntos. Literalmente, lo más complicado o el trabajo largo de la guía va a ser al final, donde ustedes van a tener que utilizar las técnicas para crear algo. ¿Sí? Pero pues ya vamos a ver las técnicas porque la idea también es que trabajemos con cosas con lo que tenemos en la casa. Entonces, hacer un stop motion ahí en la casa, se puede hacer. Hacer una pixelación, también se puede hacer. Hacer una rotoscopía, también lo podemos llegar a hacer. Ya si me dicen, por ejemplo, que van a hacer animación 2D pura, digamos que yo sé que eso lleva mucho más tiempo. Sería muy bacano, pero pues yo sé que es un proceso mucho más demorado. Que van a hacer cutout, también se puede hacer. Entonces, eso es lo que vamos a ver el miércoles. La sesión del miércoles es para eso, para mirar la cantidad de técnicas que hay y para que ustedes escojan una con la que van a trabajar al final. Además, la entrega de este trimestre es una animación para el proyecto. Entonces, también tenemos que revisar eso
empezar a empezar, o sea, esta guía es súper importante porque vamos a empezar a trabajar con eso. ¿Claro? El tema de los cuadros que me preguntaba Angie, ¿de cuántos dibujos deberían ser? Digamos que eso es muy relativo. En teoría, la animación 2D tradicional lleva más o menos 15 cuadros por segundo. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo que hacer 15 dibujos para lograr un segundo de animación. ¿Sí? Eso es animación tradicional. Pero hay muchas variantes. Entonces, si yo quiero que el dibujo se vea mucho más rápido, pues yo empiezo a quitar cuadros para que el movimiento sea mucho más rápido. Si quiero que el dibujo sea más lento, pues tengo que aumentar la cantidad de dibujos para que el dibujito se vea más lento. Entonces, muchas veces, digamos que con lo que tenemos ahorita, no es tan sencillo a veces sacar eso. ¿A qué me refiero? Con lo que tenemos ahorita es con los equipos y con lo que tenemos en la casa. Si estuviéramos en el Sena trabajando, pues digamos que yo podría montar todo esto sobre un editor de video en Premiere y ahí puedo empezar a ver si me sirve o no me sirve y de hecho puedo digitalmente acelerar o desacelerar las cosas. Pero pues por ahora nos toca hacerlo así, ¿sí? Nosotros, bueno, les cuento algo de una vez que hablamos con el coordinador. Al parecer, pues toda la parte práctica que nos falta, porque por ejemplo nos falta Photoshop, este trimestre tenemos que ver After, Premiere, entonces están organizando cómo va a ser el regreso de nosotros de pronto a formación para que podamos hacer la parte práctica. Algo así nos contó el coordinador. Entonces estamos esperando indicaciones porque hay cierto punto donde aquí podemos trabajar toda la parte de teoría y esta carreta, pero ya cuando vayamos a practicar sobre el software, que es lo que requieren ustedes, pues va a ser un poquito más complicado sacarlo adelante. No solo por las licencias, porque a veces, por ejemplo, los programas de edición de video y de After Effects son mucho más robustos y no va a ser tan sencillo que corran en un computador básico, por así decirlo. Entonces nos toca volver y trabajar eso ya cuando volvamos, la parte práctica. Les acabé de copiar el link de la asistencia. Profe, pero si nos hacen ir, ¿cómo funcionaría? O sea, ¿todos los días normal o no se sabe? No, pues yo creería que nos van a hacer ir por tandas, entonces puede ser que sea por, no sé, un día van 10, al siguiente día van otros 10 y al siguiente día van otros 10. No todos tienen que ir todos los días. Yo asumo que podría ser así ese regreso, pero pues por ahora estamos así, no sabemos bien cómo nos van a hacer. Ok, profe. Pero pues vamos a ver. Igual toca esperar porque, pues, mientras esté el periodo de cuarentena que tiene el gobierno, que va hasta el 25 de mayo, por ahora todo sigue normal. Hoy estuve leyendo un artículo que parece que lo quieren alargar hasta junio, hasta no sé cuánto tiempo de junio. Entonces, todo depende de eso, pues, porque el SENA no se puede saltar de esas indicaciones. Entonces pues, nos toca así. También de todo este trabajo que estamos haciendo, si ustedes se dan cuenta, hay mucho trabajo manual. Entonces, casi que no es la teoría, yo se las di ahorita en un momentico y la otra teoría de técnicas se las doy el miércoles y es muy sencillo. Pero pues el trabajo que hay que hacer para lograr sacar las animaciones es muy grande. Entonces, yo creo que esta semana vamos a hacer la sesión el miércoles y el viernes de pronto me conecto así como la vez pasada, uno por uno, para que me vayan mostrando y me vayan contando qué rollos y qué problemas han tenido sobre eso, ¿vale? Voy a ver si entre hoy y mañana termino de ver todos los videos y también en la sesión del miércoles le cuento a cada uno como qué me parecieron los videos, del viernes, perdón, que nos vemos uno por uno y pues contarles más o menos qué cosas de cada video de lo que subiera. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, aclaración? Queda un minuto de la sesión. Ya les puse el link, no se les olvide firmar la asistencia. Nadie habla, todo muy claro. Sí, señor. Bueno, chicos, entonces, terminando la sesión, les cargo la guía para que revisen los puntos que tienen que ver con las técnicas de animación, para que vayan adelantando eso, mientras el miércoles vemos los principios, y el miércoles vemos técnicas y les cuento ahí cómo es el trabajo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, pues doy por terminada la sesión de hoy, entonces,
Ya saben, me escriben cualquier cosa por el WhatsApp y quedo pendiente y nos vemos el miércoles si todo sigue normal. Listo, que pasen buena tarde. Chao, chicos.